sleep, 'cause no one told me. But you deserve to know that in this world you are not beholden. You do not owe them your body. All the youth in the world will not save you from growing older. And all the truth in the girl is too precious to be stolen from her. It's just the way it is, and maybe it's never gonna change. And I got a mind to show my shame, and I got a right to speak my mind. I'm gonna pay for this. They're gonna burn me at the stake, but I got a fire in my veins. I wasn't made to fall in line. Yeah. No, I wasn't made to fall in line. Bueno, ahora vamos a explicar el tronco. El tronco es la parte central del cuerpo. Este efectúa movimientos fundamentales de una serpiente, ya que posee una columna vertebral. La columna vertebral tiene una forma de un tallo óseo móvil y contiene tres regiones. La primera, columna cervical, que contiene 7 vértebras. La segunda, columna dorsal, que contiene 12 vértebras. Y por último, la columna lumbar, que contiene 5 vértebras, además del sacro y el coxis. En el movimiento que acabamos de observar, se realizó una inclinación lateral donde trabajaron los músculos profundos intertransversos que recorren toda la columna cervical y los transversos espinosos. El esplenio, que va desde el ligamento supraespinoso cervical y la espinosa cervical 7 y torácica 4. El trapecio, que ocupa toda esta región. El recto lateral, que va desde el occipital hasta el atlas. El recto anterior mayor, que va desde el occipital hasta la apófisis transversa de la cervical 3 y la cervical 6. Los escalenos, que se extienden desde las vértebras cervicales hasta las 2 primeras costillas. El esternocleidomastoideo, que nace del mastoides al esternón. El movimiento que acabamos de ver es una extensión de columna, en el cual los músculos que intervienen son el dorsal ancho, que termina en la apófisis transversa de las vértebras dorsales y en la cara posterior de las costillas. El iliocostal, que empieza desde la cervical 3 hasta las 6 últimas costillas y 6 primeras costillas. Y el semiespinoso. En la extensión se hace una abertura de costillas. La mano es una herramienta muy perfeccionada. Ello se debe a la gran movilidad de los dedos. La mano muestra 3 regiones óseas, 8 huesos carpianos, que es el carpo, la primera fila antebranquial, la segunda fila metacarpiana, y cada uno de estos dan origen a los falanges. En la extensión que acabamos de realizar, aparecen los músculos extrinsecos, que se encuentran en la cara dorsal del antebrazo. Está también el músculo extensor común de los dedos, que nace en la parte baja del húmero. Forma 4 tendones, que cada tendón se dirige a cada dedo. El extensor propio del dedo índice, que nace en la cara posterior del cúbito y participa de la aducción del índice. Y el extensor propio del quinto dedo, que nace en la parte inferior del húmero y se une al meñique. Al realizar un campaneo interno, nos imaginamos al omóplato móvil sobre el tórax. En la articulación escapulotorácica se puede observar el serrato mayor, que surge en la cara profunda del omóplato y se inserta en las 10 últimas costillas. En la demostración, los omóplatos despegados de las costillas, lo que demuestra que el serrato mayor no ha sido inervado para la contracción.
En el movimiento que acabamos de ver se realizó una rotación de cuello, en el cual los músculos que actúan son el transverso espinoso, el oblicuo mayor, el recto posterior mayor, el esplenio, el trapecio, los escalenos y el esternocleidomastoideo. En la flexión de cuello vemos que el músculo que actúa es el largo del cuello, que éste se extiende por delante de las vértebras cervicales y se dispone en 3 haces. El recto anterior menor, que va del occipital a la parte anterior del atlas. El recto lateral, que va del occipital a la apófisis transversa del atlas. Y el recto anterior mayor, que va del occipital a la cervical 3 y 6. Lo que acabamos de ver fue una aducción y participan los músculos supraespinosos, que nace en la fascia supraespinosa y termina en el polo superior del trocánter. Y el deltoides, que forma el perfil del hombro. Se inserta en el acromión de la espina del omóplato, o sea, en la clavícula, y termina en la cara externa del húmero. El movimiento que acabamos de ver es una flexión de muñeca. En esta flexión actúan los siguientes músculos: el cubital anterior, que nace en la tricloclea, en el borde posterior del cúbito y termina en el pisiforme. La palmar menor, que nace en la tricloclea, despegándose del ligamento anular. La palmar mayor, que nace en la tricloclea y termina en la base del segundo metatarso. El movimiento que acabamos de ver se realiza una elevación, descenso, con abducción y aducción del hombro. Los músculos que intervienen son el trapecio, y el romboides, que va desde el raquis y el omóplato y se inserta en la cervical 7 y dorsal 4. En el descenso, el músculo que interviene es el subclavio, que empieza desde la cara inferior de la clavícula y termina en la primera costilla. Y el trapecio. En la aducción, los músculos que intervienen son el dorsal ancho, el pectoral mayor y el redondo mayor. El movimiento que acabamos de ver es una inclinación lateral del tronco. En este movimiento actúan los músculos dorsal ancho, el iliocostal, el complexo menor y el transverso del cuello. Estos músculos se sitúan por encima y por fuera de los transversos espinosos. Los músculos transversos espinosos, el complexo mayor, este se sitúa en la espinosa cervical 7, torácica 1, hasta la base del occipucio. El psoas, el oblicuo mayor, este se inserta en las últimas 7 costillas y termina en el pubis. El oblicuo menor, este se inserta en las últimas 4 costillas y termina en el pubis. Y el cuadrado lumbar, este se inserta en la última costilla a la cresta interna. El movimiento que acabamos de ver es una rotación de tronco. Los músculos que actúan son el transverso espinoso, el trapecio, el diafragma, que se encuentra debajo de la caja torácica, el psoas, que comienza en las vértebras lumbares y se inserta en el trocánter menor del fémur. El movimiento que acabamos de ver es una flexión y extensión de cuello. En la extensión participan los músculos como el esplenio,
el trapecio, el esternocleidomastoideo, el recto posterior mayor y menor y oblicuo mayor y menor. En la flexión participa el largo del cuello, el recto anterior menor, el recto lateral y el recto anterior mayor. El movimiento que acabamos de observar es una antepulsión del hombro, en el cual los músculos que intervienen son el pectoral mayor, el coracobranquial, que empieza en la apófisis coracoides y termina en el húmero, y el deltoides anterior. El movimiento que hemos seleccionado se corresponde a una combinación de campaneo interno, elevación, campaneo externo y descenso. Son combinados en secuencia y producen un movimiento de círculo o, mejor dicho, circunducción. En este movimiento, el músculo que actúa es el cuadrado lumbar. Este se inserta en la última costilla y termina en la cresta ilíaca. Hace la inclinación lateral de las vértebras hacia el lado de su contracción. En este movimiento se está realizando una pronación del codo. Los músculos que intervienen son pronador redondo, que nace en el húmero y termina en el radio, pronador cuadrado, situado en el cuarto inferior del antebrazo, y el supinador largo, que nace en el borde externo del húmero y termina en la apófisis estiloides del radio. En este movimiento se está realizando una supinación, en el cual los músculos que intervienen son el bíceps braquial, que este es el más potente de los músculos y desarrolla la parte superior del radio, el supinador largo y el supinador corto, que este músculo se divide en dos planos, los cuales nacen en la parte alta y externa del cúbito. Sus fibras enrollan al radio y desembocan en este. El movimiento que acabamos de observar es una retropulsión del hombro. Los músculos que intervienen son el redondo menor, el deltoides y el dorsal ancho. El movimiento que acabamos de ver es una flexión de columna, que en ella actúa la columna cervical, la columna dorsal y un poco la columna lumbar. En este movimiento actúan el músculo oblicuo menor, este nace en la cresta ilíaca y termina por arriba de las últimas 4 costillas. También actúa el recto lateral, este pequeño músculo va del occipital a la apófisis transversa del atlas. También el recto anterior mayor, este músculo va del occipital hasta la apófisis transversa de la cervical 3 y 6. También el psoas, este se inserta en el trocánter menor y termina en la columna lumbar. También actúa el recto anterior mayor, este se inserta en las costillas y termina en el pubis. También actúan los músculos anteriores y laterales del cuello. Estos se insertan por delante del cuello y a sus costados. Y se extienden desde la cervical 2 a la torácica 3.